Ok, hermanos, pues mira, vamos a hoy a tratar de hacer la exégesis, que es básicamente la fase descriptiva o el momento en el que tratamos de entender el texto en sí mismo sin pensar en nada de la actualidad. Simplemente tratamos de esforzarnos en entender el argumento o las ideas enlazadas o conectadas para el argumento de Pablo. En este caso estamos tratando a 1 Corintios 15. He estado trabajando esta primera parte, ¿vale? Pero quería mostraros cómo trabajar esta segunda parte. Este es un texto que estoy analizando para preparar un sermón expositivo eh, sobre la resurrección de los muertos y la importancia. Entonces, pero independientemente de qué tipo de sermón hagamos, o incluso si simplemente estamos haciendo o teniendo un tiempo con Dios, esta metodología de trabajo del texto eh, funciona para todos los sentidos, ¿vale? Y hay que ser buenos exégetas, o exegetas, algunos lo pronuncian así, pero bueno, la idea es describir lo que dice el texto y evitar tratar de saltar a conclusiones. Entonces aquí es muy importante hacer un análisis de las palabras, los conectores y todo eso. Entonces, pues voy a mostrar cómo lo haría con este primer párrafo para ilustrar lo que voy a hacer con todo el capítulo, para luego entender bien qué es lo que dice el texto y luego si necesito una ayuda extra, puedo consultar diccionarios, puedo consultar mapas, puedo consultar comentarios de otros teólogos, de otras personas del pasado o actuales, eh, o incluso a veces, aunque recomiendo hacer esto después de haber trabajado bien el texto, incluso a veces escuchar algún otro sermón que alguna persona ha podido preparar sobre 1 Corintios 15. Pero de nuevo, repito, es muy importante que esta fase del proceso sea el fundamento del cual vamos a extraer las verdades espirituales para nuestra vida diaria y también en la fase de preparación de mensajes. Obviamente aquí estamos viendo sobre todo la fase de la preparación de mensajes. Entonces, este es el proceso con el que iniciamos todo tipo de mensajes. Tenemos los textos y los tenemos que analizar con cuidado para cuidar del contexto, cuidar el argumento y no ser negligentes a la hora de entender lo que está diciendo la palabra. Pues bien, empecemos. Primero que todo, lo que tenemos que fijarnos, yo tengo esta aplicación, de todas maneras esto lo podéis imprimir, o sea, fijaros cómo yo dejo el margen para tomar un montón de notas, ¿vale? Yo utilizo distintos colores para ayudarme, pero esto lo podéis imprimir, si tenéis una serie de textos lo podéis poner en un documento Word o cualquier documento y luego ir a la papelería e imprimirlo. Y que os lo pongan en A3 o en A2 y con límite de columnas para que tengáis espacio. O simplemente puedes tener la Biblia al lado y empezar a escribir notas. Yo prefiero garabatear porque la mayoría de Biblias no tiene suficiente espacio para todas mis notas. Entonces por eso yo utilizo el método de imprimir. Yo utilizo esta aplicación que me permite no imprimir y simplemente tenerlo todo guardado, ¿no? Por ejemplo, con Proverbios, para enseñaros, yo hago esto en mis tiempos con Dios, ¿no? Por ejemplo, lo meto aquí, tomo fotos de pantalla y empiezo a escribir, como podéis ver aquí. Así tengo mis tiempos con Dios, como podéis ver, un montón de notas, encierro, resumo y aquí introducción. Pero bueno, en fin, ahora vamos a ir con esto. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender bien el argumento, ¿vale? Y para eso hay que tener un conocimiento de gramática, que es algo que no se suele decir, pero es verdad. Bien, pues empezamos. Dice la resurrección. Bueno, olvidaros de estos títulos, ¿vale? Porque estos títulos a veces no ayudan, ¿ok? Porque en los manuscritos originales no los tenemos. Vale, entonces empezamos con el versículo. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección?
Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Vale, entonces leo unos dos versículos para mantener una idea del argumento que Pablo está haciendo aquí. Entonces, pues lo que me llama la atención es el ahora bien, ¿vale? Porque el ahora bien se refiere a todo lo que ha dicho antes. Ahora bien, en realidad, significa, si no sabéis qué significa, siempre podéis ir a un diccionario, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la RAE para saber los conectores y puedo poner ahora bien y me sale locución adverbial, aquí en esta parte, en la que dice ahora bien, locución adverbial, supuesto o sentado en lo anterior. Ya me pone un ejemplo. Ahora bien, ¿qué se pretende lograr con esa diligencia? Vale, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, ahora yo simplemente esto significa, y me lo pongo aquí al lado. Si no lo sabes, si lo sabes no hace falta, obviamente. Hago zoom y yo pongo aquí, esto significa aceptado lo anterior, o también puede decir asumido como cierto, aceptado lo anterior. Una vez que hemos aceptado lo anterior, pues va a cambiar de tema o va a continuar un argumento, pero un poco distinto. Dice, vale, luego voy a poner las cosas importantes. Ahora bien, importante entender eso, ¿vale? Porque aquí básicamente está diciendo el Evangelio, el mensaje que se ha transmitido, que Cristo se apareció resucitado a varias personas. Entonces aquí dice, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, voy a ponerlo aquí, como dicen algunos, tal, vale. Entonces, vale, pues aquí tenemos un sí condicional, ¿vale? Si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como dicen algunos vosotros que no hay resurrección. Es decir, esto se está predicando y vosotros estáis haciendo esto, ¿vale? Luego dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera ha resucitado. Vale, importante. Aquí tenemos un primer condicional, o condicional cero, a veces se le llama, pero bueno, básicamente simplemente no tienes que saberlo exactamente, simplemente entender la relación entre esto y esto. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, ¿vale? En este caso supuesto de que no hay resurrección, esto ni siquiera ha podido ocurrir, ¿vale? Pues entonces tenemos aquí nuestra primera estructura condicional clara, que Pablo está encerrando una idea. O sea, la idea es que puedes ir analizando. Luego dice, ¿vale? Y sigue, si Cristo no ha resucitado, y luego dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco vuestra fe. Vale. Pues aquí más de lo mismo. Otro condicional, si Cristo no ha resucitado, entonces, o sea, una consecuencia, ¿no? Si después del condicional siempre hay una consecuencia. Si esto es así, entonces esto. O si esto no es así, entonces esto, ¿vale? Entonces, si Cristo no ha resucitado, o sea, puedes decir, si Cristo no ha resucitado, la primera consecuencia es que nuestra predicación no sirve para nada. Y luego, ¿cómo? Tampoco vuestra fe. Pues tampoco la fe que tenemos sirve para nada. Entonces, esta sería la segunda estructura condicional que incluye Pablo. Espera que me he equivocado. Ups. A ver, un segundo. Vale. Vale. Entonces, aquí lo que diría Pablo es esto, ¿no? La segunda estructura condicional. Bien. Dice aún más, ¿vale? Pues de nuevo tenemos un conector. Siempre los conectores es clave entenderlos, ¿vale? Aún más. Si no sabemos aún más, ya sabéis lo que tenemos que hacer, es ir al diccionario y ver un poco qué quiere decir, ¿vale? Entonces aún más. Entonces aquí pondríamos, bueno, aún más quiere decir pues que se ha quedado corto, que va a añadir algo, ¿vale? Entonces, añadir algo. Si no lo sabes, lo pones, va a añadir algo, básicamente. Tenemos que entender los conectores, porque es clave. Las ideas se enlazan con los conectores. Bien, dice aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo.
Es decir, no solamente, como hemos visto antes, no solamente nuestra predicación no sirve para nada, como lo pone aquí, right. Esa sería la primera idea. No solamente nuestra fe no serviría para nada, sino ahora que nos dice que resultaríamos en falsos testigos por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. Es decir, seríamos falsos testigos, una tercera consecuencia, ¿vale? Entonces aquí simplemente lo haríamos, pues pondríamos, no sé, como una C, ¿vale? Porque es básicamente parte de la misma idea. Resultaríamos falsos testigos de Dios. Claro, Dios Padre, pues seríamos falsos testigos, porque entonces Cristo no era el Mesías, o sea, era un farsante. Y esta es la razón por la cual seríamos falsos testigos. Esta es la razón por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Vale. Aquí lo enlazo un poco difícil con las subordinadas y todo eso, pero básicamente no tenéis que saber todos los nombres técnicos, pero simplemente ser conscientes de qué tipo de estructura se está utilizando, porque se construye el argumento con eso. Entonces, por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. ¿Qué es lo que no habría sucedido? Clave, aquí. Lo cual, ¿a qué se está refiriendo lo cual? Lo cual se está refiriendo a que Dios resucitó a Cristo. Pues que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Esto es un tercer condicional, ¿vale? Para situaciones imposibles. No habría sucedido eso si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, claro, si lo que está diciendo aquí es que lo podéis invertir para que no confundan. Si en verdad los muertos no resucitan, no habría sucedido. ¿Qué no habría sucedido? Que Dios resucitará a Cristo, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, simplemente aquí es otra frase condicional. Aquí vendría la consecuencia primero y aquí vendría la condición que tiene que cumplirse para que la consecuencia sea cierta. Es así como funciona, ¿vale? Los condicionales. Se tiene que dar esta condición primero, donde está el sí, y esta sería la consecuencia que sigue la condición. Pues si en verdad los muertos no resucitan, no habría sucedido. ¿El qué no habría sucedido? Pues aquí lo tenemos, que Dios resucitó a Cristo. Eso no habría sucedido. Vale, es otra manera de haber dicho lo mismo. Bien, pues nada, yo pongo aquí otro no habría sucedido y pongo aquí tercer condicional, ¿no? Simplemente para cambiarlo de... porque es una subidea dentro de esta, para que se entiendan los colores, por eso utilizo esto, que es básicamente el mismo argumento, ¿vale? Las principales consecuencias las tenemos aquí. Nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco vuestra fe, y resultaríamos falsos testigos. Bien, ahora bien, continúa el argumento Pablo. Dice... porque, vale, otro conector. Porque, de nuevo, esto es importante porque el porque es la razón por la cual dices algo. O sea, digo lo anterior, básicamente cuando tú utilizas un porque, es digo lo anterior, ¿vale? Por esta razón, ¿vale? Entonces, aquí lo que está diciendo, de nuevo, otra frase condicional. Por eso hay que saber, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, ¿vale? Pues es básicamente una repetición un poco distinta de esto, pero si los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. De nuevo, si esta condición se da, entonces esto no ocurre o ocurriría, o si esta condición no se da, tampoco esta, o algo así, ¿vale? Entonces, tampoco Cristo ha resucitado, tampoco sería la consecuencia de esto, ¿vale? No, vale, pues este sería una cuarta estructura de la condición, que es básicamente aquí en todo este tramo, como podemos ver, en todo este tramo está repitiendo un poco la misma idea dicha antes, pero no pasa nada, es una cuestión de énfasis, tenemos que entender la relación. Y sigue Pablo y dice así, y de nuevo vuelvo a enlazar con un y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. De nuevo otra condicional. Si Cristo no ha resucitado,
vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. Es decir, si esto no ha ocurrido, pues vuestra fe es falsa, básicamente, no, porque nadie ha muerto por vuestros pecados, es falsa, es ilusoria, es una mentira vuestra fe. Entonces, claro, pero no, Pablo no está diciendo que Cristo no resucitó, ha dicho, si esto fuera cierto, si esta condición se diese, que Cristo, es decir, que Cristo no ha resucitado, entonces vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. Tremendo. Entonces, aquí como podemos ver, Pablo está insistiendo en la resurrección física de Jesús, de que es clave para la salvación de nuestros pecados. En este caso, versículo 18, sí, en este caso, nuevo, otro conector, muy importante que entendamos esto, por eso lo pongo aquí en rojo, los conectores claves que enlazan los argumentos. En este caso, ¿en qué caso? Pues en este supuesto, en este ejemplo, en esta situación que se está refiriendo a esto, ¿vale? En este caso, está enlazando eso, también están perdidos los que murieron en Cristo, ¿vale? Entonces también están perdidos los que murieron en Cristo. Vale, no solamente los vivos siguen en sus pecados, sino los que murieron ya están perdidos. Sigue. Y sigue el argumento, si la esperanza, otro condicional. Si la esperanza, ponemos otra frase, bueno, este sería el condicional. Podéis cambiar de color, cada uno esta es la quinta frase condicional, ¿vale? Y esta sería la sexta. Bueno, ahí se ve más o menos, pero se entiende. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Vale. Entonces, es curioso, porque dice básicamente que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, claro, si realmente no hay perdón de pecados, no hay vida venidera, seguimos muertos en nuestros pecados, y si solamente fuera para esta vida, como dice aquí, nuestra esperanza, ¿qué esperanza? Esa esperanza que depositamos en Cristo, porque si no hay resurrección, entonces simplemente creemos, pues es en vida, no hay más allá de esta vida. Seríamos, esta es la consecuencia, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Una frase tremenda de Pablo, ¿no? Porque Pablo, como podemos ver aquí, no entiende la vida cristiana como un beneficio de, bueno, pues la ética cristiana, las reglas cristianas me ayudan a vivir una vida buena, que es verdad para muchos. Pero aquí Pablo está enfocándose no tanto en los beneficios prácticos de la vida cotidiana de las reglas cristianas. Aquí Pablo está enfatizando la veracidad o el carácter de verdad que tiene la fe cristiana, que está basada en la resurrección. O sea, Pablo se está enfocando en el aspecto espiritual como el más importante, de que hay pecados que tienen que ser perdonados, y si Cristo ha mentido y no ha resucitado, entonces nadie ha pagado por nuestros pecados y seguimos muertos por nuestros pecados. Y básicamente las principales conclusiones, consecuencias de creer, de en realidad pensar que Cristo no ha resucitado, si eso fuera cierto, primero, como hemos visto antes, nuestra predicación no sirve para nada, tampoco nuestra fe, y resultaríamos falsos testigos de Dios, porque hemos dicho una mentira, ¿vale? Como podemos ver aquí, que esas serían las tres pilares dentro de todo el argumento que construye Pablo. Pero es curioso porque dice desdichados, los más desdichados, sin dicha, sin fortuna, como miserables, básicamente. ¿Por qué dice desdichados? Bueno, yo creo que en parte dice desdichados porque por las razones que hemos dado antes, ¿no? Y por eso le he puesto el mismo color. O sea, yo creo que dice desdichado de todos los mortales porque hemos predicado para nada, hemos creído para nada en algo falso, y no solamente eso, sino que hemos sido falsos testigos de Dios, porque hemos dicho que Jesús era el Mesías cuando en realidad era un farsante. Es decir, en resumen podríamos decir, para resumir esta frase, ¿vale? Las de desdichados, y pongo una flecha aquí. Esto lo podéis hacer, yo lo escribo así muy garabateado, hay gente que lo hace más bonito, pero podríamos decir que los cristianos seríamos los más desdichados porque, y sobre todo los cristianos del primer siglo, porque por esta razón, porque
habrían muerto por una mentira. ¿Vale? Esta sería un poco la razón por la cual seríamos desdichados, porque la fe cristiana se basa en un hecho histórico, no en una verdad cultural y ya está, ¿sabes? Y mucha gente habría muerto por una mentira si Cristo no ha resucitado. Entonces, esto no lo dice Pablo, como podéis ver, no dice en ningún momento, ni siquiera después dice por qué seríamos los más desdichados, pero podemos como deducirlo del pasaje, ¿vale? Claro, si la predicación no sirve para nada, y tampoco nuestra fe, y seríamos falsos testigos de Dios, pues es tremendo, porque todo el cristianismo se cae o se levanta con la resurrección de Cristo, y mucha gente ha muerto por ese mensaje. Entonces, desdichado por muchas razones, como podemos ver, desdichados por muchas razones. Por estas razones, pero también una que podemos asumir es porque habían muerto por una mentira, porque sabemos que murieron y vivieron para ello. Así que nada, pues espero que este ejemplo de cómo trabajar el texto ayude. Entonces luego, después de todo este trabajo que hacéis, luego simplemente la idea es que saquemos un resumen en unas pocas frases, ¿vale? Porque todo esto es útil cuando estás haciendo el trabajo y quieres sacar las ideas, para tener mucho cuidado en qué ideas sacas del texto, ¿vale? Pero una vez que tenemos esto, podemos ponerlo en una frase breve, ¿vale? Entonces, de todo esto, pues yo diría que la principal idea que Pablo está aquí elaborando es que es básicamente las consecuencias de no creer en la resurrección de Jesús, ¿vale? Yo diría algo así como las consecuencias espirituales, ¿no? Podríamos decirlo, de no creer en la resurrección. Las hemos visto antes, que ahora podremos listarlas en números, ¿no? Bueno, voy a ponerlo un poco más pequeño, ¿vale? Voy a borrar esto y pues podemos ponerlas, que podría ser número 1, hemos dicho que era que nuestra predicación no sirve para nada, es inútil o no sirve para nada, podemos ponerlo como queramos, ¿vale? Es un resumen propio. Nuestra fe es vana, o sea, es falsa. Y 3, somos falsos testigos de Dios, ¿vale? Porque de acuerdo a la mentalidad judía, Dios existe, o sea, Dios estaba ahí. Lo que pasa era si Jesús era el Mesías o no. Entonces aquí somos falsos testigos de Dios, porque han dicho de que Cristo ha resucitado cuando no es cierto. Y esta es otra que no puse, ¿ves? Fíjate, el releer, qué importante es que todavía estamos muertos en nuestros pecados, que sería quizás la razón más importante. Nuestra fe es vana, somos falsos testigos de Dios, y quizás la principal, que seguimos muertos en nuestros pecados. Que yo diría que esta última vendría a ser, en mi opinión, la más importante, ¿vale? Entonces, si yo fuese a sacar un punto para un mensaje de todo este de todo el análisis, pues sería esto. Si no creemos en la resurrección de Cristo, seguimos muertos en nuestros pecados. Para que veamos la importancia del Evangelio, porque el Evangelio se compone de 3 partes, como Pablo lo dijo aquí, que no lo hemos leído, porque si no sería muy largo el vídeo, pero aquí veis que esto mismo transmití yo, se refiere al Evangelio, ¿vale? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y luego habla de que se les apareció a muchas personas, ¿vale? Pero
la resurrección es parte esencial del mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, aquí básicamente pues es esto, ¿no? Si la resurrección falta, todo lo demás se cae. Porque esa muerte de Cristo y esa sepultura sería un hombre ordinario. La diferencia de Cristo es que resucitó, venció al pecado, venció a la muerte y nos da una vida nueva. Pero si esto no es cierto, seguimos muertos en nuestros pecados. Y todo esto también sería cierto, pero yo diría que esto es quizás lo más principal de todo este párrafo. Bien, como podéis ver, el trabajo de exégesis hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha atención, prestando atención a todos los conectores, a todas las palabras, a ver cómo se relacionan los condicionales, a ver qué ideas se repiten y tratar de resumirlo todo, que la consecuencia espiritual de no creer en la resurrección es que seguimos muertos en nuestros pecados. Quizás ese es el resumen más potente de todo o más importante de todo este pasaje. Luego pues continuaré yo con todos los demás párrafos, como podéis ver me queda. Pero bueno, pues eso espero que os haya ayudado para ver cómo analizar un texto y ya está.